experiencia en este tiempo y en este caminar. Y no me ha hecho falta el alimento en mi casa. Sobra demasiado. Alabado sea el nombre de Dios. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu provisión, Señor. Si alguien de aquí en este lugar, en este momento, tal vez le hace falta algo, Señor. Tú eres el dueño de todo, Padre. Tú eres el que suples el trabajo. Tú eres el que abre las puertas, Señor. Dale una probadita, Padre, para que vean lo maravilloso que tú eres, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado, el que trae su diezmo, el que trae su ofrenda, Padre. Y no lo dejes, Padre Santo. Y algún día que se quieran soltar, Señor, recuérdales que tú eres el dueño, Padre, de la plata y el oro. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada niño, por cada joven que ofrenda, Padre de la gloria. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Capítulo 40, verso 31 del libro de Isaías, que ahí fue donde quedamos. 40, verso 31. Allí quedamos la semana pasada para continuar con el tiempo de que la palabra de Dios nos habla, todo tiene su tiempo. Allí fue donde comenzamos en Eclesiastés 3:1, ¿verdad? Pero vamos a continuar hoy. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, ¿ok? Y luego dice tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para, hasta dice que para odiar y para amar, para todo. Pero en esta hora quiero que vayamos y comprendamos que en ese tiempo perfecto de Dios, muchas veces vamos a querer que Dios traiga bendición, que traiga avivamiento a nuestras vidas, pero Él lo hace no en nuestro trono, sino en su kairos, en su tiempo perfecto. Y en ese tiempo perfecto, nosotros hemos de entender, escúcheme porque es muy importante, Isaías 40, 31, ya lo vamos a leer. Esto es muy importante. Dios no nos creó para cosas permanentes. Si usted ve la historia de la Biblia, desde que el Señor creó al ser humano, siempre lo llevó de aquí para allá y de allá para acá y le saltaba por cualquier lugar y le cambiaba los planes y hacía como Él quisiera. Los que conocen la palabra saben que así es, ¿verdad? Por ejemplo, José jamás se hubiera imaginado que a él lo iban a tomar sus hermanos y lo iban a echar allí, menos que iban a matarlo. Pero bueno, alguien intercedió, no porque quiso, sino porque Dios no iba a permitir que José le pasara nada. Y José es vendido como esclavo porque había ahí un tiempo de Dios para José. ¿Por qué? Porque Dios nos mueve. Y así usted debe pensar que hay cosas en su casa, en su vida, en su trabajo, en su estudio, en su familia, donde hay cosas que se mueven. Hay circunstancias que cambian. Hay cosas que usted las esperaba de una manera y le salieron de otra. Hay cosas que usted las acomodó y las dijo, bueno, sí, aquí, tal día y a tal hora hago esto y aquello. Y de pronto dice la palabra que Él desbarata nuestros planes, ¿verdad? Y Él hace como Él quiere. Ya. Ahora, cuando esto sucede, muchas veces venimos cargados a nuestro lugar que deberíamos de venir más bien libres para adorar al Señor, venimos cargados porque a veces no entendemos que ese kairos de Dios está obrando para nuestro bien, porque Dios jamás va a operar nada para sus hijos que no sea para bien. Si no es para bien, nosotros estaríamos acusando a Dios de que Dios lo hizo para mal. Y jamás Dios le permite aún al enemigo, porque el enemigo constantemente va a venir, pero no sin el permiso de Dios. Ahora, en el permiso de Dios, cuando usted comprende que el kairos de Dios es perfecto y usted entiende que tiene un Padre bueno que lo ama, hermano amado, podrá sentir que a veces sus rodillas pierden fuerza, pero de pronto sentirá un poder interno que lo levanta y le dice, no temas, porque yo te dije que yo estaría contigo, no importa por cuál situación estuvieras pasando. Si lo entendemos, vendríamos muchas veces y pasaríamos semanas muchísimo más llenas de paz que de angustia. Pero muchas angustias vienen porque tenemos temor. Y el temor, la única manera de hacerlo correcto es cuando confiamos que aunque todo vaya cambiando, eso
vamos a estar haciendo a la imagen de Jesucristo, que es lo que al final nos quiere. Dice que todos lleguemos a ser moldeados conforme a la imagen de aquel que nos creó. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria al Señor? Lo que sucede es que nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero que las haga ¿cuándo? ¿Cuándo? No, tenga libertad, porque no me interesa que usted esté ahí calladito. ¿Cuándo? Para ayer, Señor, hágalo. Lo que yo te he pedido, hágalo, pero ya ayer. Dame mi esposa ayer, dame mi esposo ayer. Señor, ese negocito ayer. Señor, que mis hijos cambien ayer. Hermano, no. Todo tiene un proceso. Usted mismo sabe que en los procesos usted ha cambiado. Ahora, si en los procesos usted cambió para mal, es tiempo que le pida perdón al Señor. Pero si en el proceso usted reconoce que todo proceso lo ha hecho mejor persona delante del Señor y sobre todo delante de su propio, entonces va por buen camino. Va por buen camino. Dice la palabra acá en Isaías 40:31. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, gracias por tu palabra en esta preciosa hora, Señor. Te honramos, te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda la alabanza y toda la adoración. Señor, solamente tú conoces los procesos que cada uno de tus hijos está pasando en esta tarde. No solamente aquí, sino a través de las líneas, Señor, conectadas a través de las plataformas, Señor. Seas tú bendiciendo cada casa, cada familia, cada proceso que estén pasando, puedan ver tu mano gloriosa, porque no hay absolutamente nada, dice tu palabra, nada creado, ni siquiera que se pueda crear, que nos pueda separar nunca de tu amor. Muchas gracias te damos. Nuestro corazón está dispuesto. Háblanos, Señor, y ayúdanos para que sigas atando lo que tenemos que ser atados a ti y desatando lo que tiene que ser desatado y echado fuera de nuestras vidas. Que así sea en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Recordamos del Kairos que hablábamos. A veces, aunque creemos que Dios no está operando, Dios, como lo estábamos cantando hace un rato, Dios habla hoy en el silencio. En el silencio, muchas veces estabas esperando una respuesta y la sentiste ahí en tu espíritu y no tuviste que esperar mucho. Pero otras veces resulta que sí lo vas a tener que hacer. Y esas veces es donde nuestra carne se desespera. Recordamos brevemente la historia, usted la conoce y si no, por allí la puede encontrar en primera Samuel capítulo 16 y luego 17 y otros capítulos 23, 24 y ahí sigue avanzando, donde Dios en su tiempo perfecto trae a Saúl y lo escoge para ser rey, pero Saúl en algún momento del camino dice que se enorgulleció y se llenó de tal vanagloria en su corazón que hizo cosas que estaban incorrectas delante del Señor. Se tomó atribuciones que él jamás tenía que atribuirse. Por ejemplo, la palabra de Dios era muy clara, que no podía nadie ofrecer sacrificios si no era sacerdote, si no era de una tribu en específico, y él no era de esa tribu. Él no podía ofrecer el sacrificio de sangre, jamás, porque estaba tipificando ¿a quién? A Cristo Jesús. Es decir, no era que porque se me estaba revelando el pueblo, yo voy a hacer sacrificio para que el pueblo no se revele, porque yo estoy tomando en poco lo que simbolizaba el sacrificio. Los sacrificios de sangre en el Antiguo Testamento, todos estaban mirando la cruz, todos estaban mirando que un día, así como ese cordero moría para cubrir por un año más el pecado de aquel pueblo, estaba mirando a Jesús a la cruz, allí donde el Cordero Santo moriría, pero su sangre que comenzó a ser derramada
derramada desde Getsemaní hasta su último sangre y agua que brotó allá de aquella cruz. Nadie podía pasarle por encima, por eso es tan grave todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando se menospreciaban los sacrificios. Y esto sucede, dice la palabra que Saúl no entendió el cronos, en el reloj, se había pasado, dice, 1 día, 2 días y Samuel no llegaba. Entonces él decidió hacerlo porque en su cronos ya se había pasado el tiempo, pero en el kairos de Dios no se había pasado. Cuando Samuel llegaba, estaba lo único Dios que estaba haciendo con Saúl, era probando si él era capaz de confiar en Dios. Hermano, esta es la parte más difícil. ¿Verdad que sí? 3 días el pueblo guerrero se estaba sublevando. El primer día y Samuel no llegó. El segundo y Samuel no llegó. Si estamos hablando de 24 horas, más otras 24, más otras horas que vinieron al tercer día y él desesperó. No es lo que nos pasa a nosotros. Desesperamos. Desesperamos porque todavía no me llegó la respuesta. Desesperamos porque no pasa nada. Desesperamos porque estamos orando por un familiar, por un milagro, por una situación de trabajo, por una situación de que al niño le está costando mucho la escuela y queremos que sea ya. Y no entendemos que en toda esa espera, mientras nos estemos esforzando, Dios está trabajando. Estamos haciendo algo. En el caso de Saúl, ¿qué debía haber estado haciendo? Posiblemente lo que tenía que haber estado haciendo era lo mismo que había hecho al principio, darle la gloria a Dios, pero se le olvidó. Cuidado cuando nosotros en nuestro tiempo, porque ya tenemos años, porque conocemos mucho la palabra, porque las cosas de este mundo, por todas las tragedias que puedan estar pasando, por lo que dice uno, por lo que dice el otro, porque aquel se pelea, porque aquel dijo lo otro, nosotros se nos olvida que nuestra confianza absoluta tiene que ser en aquel que dijo que Él es el que nos fortalece, dice la palabra, que los muchachos pueden fatigarse y aún pueden caer, pero que los que esperan en el Señor, ahora mi pregunta es, ¿estás esperando en el Señor? ¿Has entrado en desespero? Desesperarse puede llevarnos a caminos muy equivocados, a tomar decisiones muy malas, pero muy malas. Tomar decisiones a la carrera que no nos van a llevar a ningún bien. Desesperarse puede llevarnos a decir, bueno, voy a calmarme, tal vez si me tomo este poquito de vino y un ratito me voy a tomar un poquito. ¿Para qué? Para estar más tranquilo, porque estás en angustia. Te puedes llevar y eso te hará daño. Te hará daño, te hará que Dios te ame menos. No, Dios no va a dejar de amar nunca. El problema no está en que Dios me deje de amar. El problema está en que yo no me estoy amando. Porque yo voy a cuidar dentro del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque tú eres la habitación del Espíritu Santo. Tú eres la habitación. Nosotros somos habitación del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos vasos de barro, dice la palabra. Tú eres un vaso de barro, muy amado por Dios. Y cuando tú cuidas tu cuerpo y no entras en desesperación, y digo esto, pero ¿qué tal cuando entramos en desespero? Y entonces hacemos decisiones todavía más difíciles porque entramos en depresión, entramos en angustia, entramos en un estrés tan terrible que terminamos teniendo que ir a un médico para que nos llene de puras drogas para ver si drogado. Y estamos hablando de drogas recetadas, no de las que no son recetadas. ¿Por qué? Porque entramos en desespero. ¿Y eso es lo que el Señor quiere? No. Él te quiere lleno de paz. Él te quiere lleno de bendiciones. Y bendiciones comienzan internamente, amada iglesia. Las bendiciones, yo sé que las bendiciones son saber que hay comida, que hay casa, que usted tiene bien a su familia. Y gloria a Dios, porque yo he visto la mano de Dios en la congregación de Manantial de Vida, de Camino de Gracia. Dios nunca les ha dejado. No hay forma, porque siempre se les ha enseñado a que si
nosotros damos, su palabra dice que Él jamás dejará a sus hijos allí que mendiguen pan, jamás. Y no lo hemos enseñado a la fuerza, cada uno da cuando quiere y sabe que debe de dar. Si no da, queda su responsabilidad. La palabra nos dice que Él reprenderá al devorador, pero si yo no quiero, no hay problema, yo no tengo problema. Se les enseña bien, se les enseña que debemos hacerlo, no a la fuerza, dice la palabra. Porque Dios ama, ¿qué? Al que adora a Él. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando venimos y entendemos entre el cronos y el kairos, ¿qué es lo que estamos hablando? Que cuando yo entiendo que yo estoy caminando en la perfecta voluntad de Dios, pueden levantarse cosas muy difíciles, pero Dios estará trabajando en cada una de ellas. ¿Será algo que usted vive por fe? Por eso es que la Biblia dice que es por fe que se vive. Dice, Señor, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si esto va a llegar a este extremo, a aquello, a lo otro, pero yo sí sé una cosa, yo sé que tú estás y que lo estás haciendo. A eso se le llama tener una certeza de en quién usted ha creído. ¿En quién? ¿A quién usted le ha creído? Porque en este tiempo que estamos viviendo es muy fácil creerle a todo lo que está afuera, a las noticias. Las noticias mundiales hablan de destrucción, de que la tierra va hacia la destrucción. Según muchas noticias, hasta CNN ha dicho que ya la tierra le queda poco tiempo. CNN, ¿quién se creyó? ¿Dios? No importa lo que diga. Si cuando dice que le queda poco tiempo, no es que dice que le queda poco tiempo, es que el calentamiento global está tan terrible. Pero hermanos, la Biblia es muy clara. Dice que la tierra no será destruida por agua. ¿Lo recuerdan? No será por agua. Eso es una promesa, pero sí por el tiempo. ¿Se está cumpliendo todo? Sí. Pero la iglesia es para que entre esto en desespero o es para que entre más bien en su presencia. Más bien para que diga, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a comprender que todo lo que aún esté pasando alrededor mío, excepto, amado, que haya pecado. Porque si hay pecado, el pecado se trata de otra manera. ¿Ya? Es decir, usted a estas alturas, si es miembro del manantial de vida, pero para los nuevos, recuerden, el pecado solamente se puede tratar de una sola manera, aplicando la sangre preciosa de Cristo con arrepentimiento. Es decir, pedirle perdón al Señor, confesar nuestros pecados, porque su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos ¿de qué? De toda maldad. Pedirle al Señor que esa sangre le cubra y borre su pecado. Y dice la palabra, corregir los caminos. ¿Cuántos han tenido que corregir cosas que estaban haciendo incorrectas? Levante su mano. Bueno, no la levante. Nada más dígame si a usted le parece. ¿Ha corregido? Porque sus caminos estaban yéndose hacia lo torcido. ¿Cuántos han tenido que decir, ok, le estoy dedicando demasiado tiempo a las redes sociales? ¿Cuántos han dicho, no, le estoy dedicando demasiado tiempo al fútbol? Me estoy yendo al fútbol ya y ya se me olvidó hasta que si es domingo, lunes o martes y la iglesia. Ay, Dios mío, ayer era domingo, ni cuenta me di porque yo me fui No, tienes que corregir caminos. Hermano, es que Dios nos hizo seres muy inteligentes. Dice la palabra del Señor que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Hermano, usted y yo somos la iglesia de Cristo. Somos como los hijos de Isaacar. Somos llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenemos el espíritu de sabiduría y dice que si alguno no tiene sabiduría, que se la pida al Señor. Tenemos que ser entendidos. Yo creo que todos, si tienen a Jesús y le han pedido perdón a Dios por sus pecados, tienen al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que si no, no podrían llamar a Jesucristo Señor. Por lo tanto, usted que es inteligente y sabio, debe de sentir cómo el Espíritu Santo le habla y le dice, mira, te estás haciendo para un lado, mira, tomaste decisiones equivocadas, mira, aclara esto. Y si no sabes cómo hacerlo, amados hermanos, yo sé que mi esposo y yo, pues ya tenemos como 60 años, es cierto, un poquito más. Ya vamos, uno ya casi arriba al séptimo piso, pero estamos para servirles. Y si no, mire, aquí hay unos que tienen 20 años menos, o 10 o 15 años menos. Aquí están los miembros de la Junta de la Iglesia, que hay ancianos. Aquí hay personas que tienen
algunos años usted puede acercarse y decirle, ¿sabes qué? No me he sentido como que estoy andando bien. ¿Usted cree que me puede ayudar? ¿Podemos orar o puedes orar por mí, amados? Porque usted tiene mucha sabiduría y mucha inteligencia. Tiene al Espíritu de Dios dentro de usted. No debe dejar que el enemigo de su alma lo venga y lo ponga de rodillas a él. No, no, no. Usted delante del Señor es delante del único que debe estar de rodillas. Amén. Delante de nadie más. Y aún para llorar, para decirle, Señor, no he podido salir de esta, aún si tiene que llorar, sea de rodillas, pero siempre delante de su papá, delante de su padre que lo ama. Amén. ¿Cuántos han ido a papá Dios y le han dicho, Señor, ya no puedo con esta carga, con esta situación, con esta tentación? Pero ¿sabe qué? Muchas veces le huyen a Dios. Y el único que los ama, que los puede levantar de allí, es Él, porque es su papá bueno. Él es un Padre bueno. Jesús vino a eso, a presentarnos al Padre. La iglesia sabe que el enemigo no puede cuando sabe que hay una iglesia que sabe quién es su papá. El enemigo no puede, porque usted no está huérfano, porque yo no estoy huérfano. Usted sabe que los niños que crecen huérfanos, el enemigo los hace sus hijos y ellos creen, y por eso se hacen grupos y pandillas, porque creen que hay otro papá que los quiere más porque el papá de él los abandonó. Pero si usted sabe que tiene un papá y usted le enseña a sus hijos que tiene un papá, no solo usted, sino su Padre Dios, usted estará haciendo lo que el Señor quiere que haga para que en el tiempo de Dios estén tan arraigados al Señor que nada ni nadie los pueda separar de ese amor de Dios que excede a todo conocimiento. En el crono suyo, en su tiempo, usted, en su tiempo de oración, en su tiempo de meditación, en su tiempo de búsqueda de Dios, usted está enseñando a sus hijos en su tiempo, pero en el tiempo de Dios, la cosecha de todo eso que usted sembró, en esas horas de oración, en esas horas de lectura de la Biblia, en esas horas de escuchar la palabra, de volver a retomar, de buscar los textos que se hablaron ese día, que se pusieron en la pantalla o que se mencionaron, en esas horas, Dios en su cronos, en su tiempo perfecto, Dios vendrá trayendo de una cosecha. Y dice la palabra que la cosecha de Dios, ¿cómo es? Buena, es remecida y es abundante. ¿Para qué es la cosecha? Bueno, la cosecha es para que usted pueda reflejar la gloria de Dios. Y al reflejar la gloria de Dios, muchos de los que no conocen a Jesús, de los que no saben amarse a sí mismos, ahora entiende por qué es importante que usted se ame a sí mismo, porque la Biblia dice, porque el Señor sí nos autoriza a amarnos, no amarnos más de lo que debiéramos amarnos, porque Dios es el que ocupa el primer lugar, pero dice que ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿cómo puedes amar al prójimo si no te amas? ¿Y cómo puedes decirme que te amas si estás en angustia, en desespero y no has comprendido que aunque te hayan pasado cosas malas, si has venido al Señor y a su refugio, Dios hará que todo aquello malo haya sido de una buena enseñanza y que todo lo que tú aprendiste opere para su gloria, opere para su alabanza, porque ahora estarás mucho más maduro y mucho más entendido para poder ayudar a otras personas. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Es decir, que no hay nada que pase, aun cuando tus hijos se ponen rebeldes, aun cuando las circunstancias, y tienes que tomar las riendas y decir, no, esto no puede ser así. Y eso no es bonito. ¿A quién le gusta tener que corregir, muchachos? A alguien le gusta, a mí no me gusta, pero lo hice en mi tiempo. Ahora ya ahorita seremos mis abuelos, ¿verdad? Ya mucho para allá. Mis abuelos, ya no me corresponde, pero lo hice, hermano. No es fácil. No, y digo lo hice porque yo era la que estaba en la casa. Mi esposo trabajaba todo el día y a mí me daban las quejas, si eran maestros, a mí me tocaba la ayuda de la tarea con los niños, a mí me tocaba todo y lo hice. Yo lo hice sabiendo que yo le estaba criando hijos a Dios. ¿A quién le estás criando tus hijos? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Ya no eres tuyo, le perteneces a Dios.
¿Cómo estás criando tu casa, tu familia? ¿Te das cuenta que seguir a Jesús es una relación? ¿Te das cuenta que eso es lo que nosotros estamos enseñando? Jesús es una persona y Él quiere comunión contigo y conmigo. No se trata de una religión. No, la religión te obliga. Jesús te pone. La religión te hace decir, ve, haz esto, aquello y lo otro. Jesús te dice, te estoy hablando, Jesús te habla, desde adentro, el Espíritu Santo te habla, desde adentro. Lo más maravilloso, te habla con tu dulce suave. Máximo cuando reconoce que tú le estás pidiendo, Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no saldré. ¿Qué más podemos decir acerca de Kairos? En el Kairos de Dios es, ayer lo pedí en el Cronos, hoy, mañana, en 8 días, en un año, lo veré en el Kairos de Dios. Hoy lo pedí, hoy lo creí, mañana, pasado mañana, y cuando es el tiempo de Dios, lo recibiré porque lo recibiré. Una certeza, una seguridad, a eso se le llama fe. Amén. A eso se le llama fe. Yo quiero que vaya a 1 Samuel, ahora 27. Miren lo que dice 1 Samuel 27. Dice en el verso 1. Alguien que se asustó tanto que se le olvidó del cargo y del trono. Dice la palabra. Dijo luego David en su corazón. ¿Dónde lo dijo? En su corazón. Al fin seré muerto algún día con la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor jugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Veamos el Cronos y el Kairos aquí. Si usted lee todos los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que no hubo un solo día que Dios no guardó a David de la persecución de Saúl. Cuando Saúl desobedece a Dios, dice la palabra que el Señor le dijo, te quito, y dice que vino un espíritu aún malo de parte de Dios, que venía y atormentaba a Saúl, un demonio, ¿ok? Para que sepan por qué es que estamos hablando de la oración con fe, con certeza, con seguridad, porque si estuviéramos en este mundo solo batallando con el mundo, con la carne, pues sería difícil, pero no tan difícil cuando a eso se le suma que hay demonios pululando por ahí. Dice la palabra de Dios que aquí, ya para este momento, David se ha cansado. Es más, Saúl acaba de decir en el verso 25, bendito eres hijo mío, sin duda que emprenderás cosas grandes y hasta había profetizado para él y prevalecerás. Y Saúl se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. David se va y Saúl se va, se separan. Saúl en este momento, David nuevamente pudo haberlo matado, pero no lo mató. Dijo, no tocaré jamás a un ungido de Jehová. Líbreme Dios. Esta es la segunda oportunidad que tiene para matarlo, pero él las 2 veces Dios lo probó y las 2 veces dijo, líbreme Dios, que yo toque a un ungido de Jehová. Pero en este momento él flaquea. Y dice la palabra que él dijo en su corazón, al fin me van a matar. Mejor me voy a ir para otra parte. Me voy a ir a la tierra de los filisteos para que ya Saúl se olvide de mí. Tal vez para mí es muy fácil decir que voy a juzgar a David, líbreme Dios. Pero veo la fe de David olvidándose de que el cargo de Dios, él había dicho, muchos años antes, lo había ungido como qué. ¿Recuerdan la historia de los canales de la Biblia? David estaba ungido para hacer qué. Se acabó. Dios lo había ungido para ser rey, se acabó. No hay más nada. Dice, aunque lo matara Saúl, Dios lo resucitaría, porque las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Amén. Ya estaba
Pero dice la palabra que él en su corazón dijo, me van a matar, me van a matar, me van a matar, al fin seré muerto. Hermano, no nos pasa, no, se te va a morir mi hijo, ay no, se va a extraviar, ay no, ¿quién lo va a sacar de allí? Hermano, el mismo Dios que te sacó y que te hizo promesas de que todo lo que tuvieras al Señor en el nombre de Jesús creyendo, lo recibirías, es el mismo que está aquí. Tal vez te va a costar, porque muchas veces esa parte que está siendo más difícil es la que te está moldeando. Te está moldeando, te está moldeando. No es fácil. Muchas veces llorarás, pero siempre hazlo delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy. No es fácil para mí, pero me estás moldeando. Pero yo sé que tú eres mi Padre, que yo soy. Si usted me dice, pastora, pero es que todavía mi vida no anda bien, como debe andar delante del Señor, yo le puedo decir a usted, merece lo que está haciendo. Usted puede. Háblenos, díganos a nosotros cómo podemos ayudarle, si es algo que tenga que ver con relaciones de pareja, si es algo que usted todavía no se ha acomodado, hablemos cómo ayudarle. ¿Para qué? Para que usted no deje que el enemigo le tenga una puertita abierta para estarlo atormentando. Te explico. Cuando el enemigo sabe que hay algo en usted, en su casa, en su familia, que no se ha acomodado a la voluntad de Dios, el enemigo siempre te va a atormentar por el mismo lugar. Pero cuando usted llega y le dice a alguien, como dice la palabra, los pastores o algunos ancianos, aquí está el pastor Cornelio, que es un anciano juntamente con la esposa, aquí está la hermana Carolina, aquí está la hermana Aurelia, aquí hay muchos hermanos que usted conoce, aquí está el hermano Adrián. Ustedes pueden preguntar o decir cómo hago, pero yo no quiero seguir cargando. Yo necesito saber que que tengo comunión con mi Dios, porque el enemigo me ataca por ese lado, me siento débil y me da angustia, me dan ataques de pánico y a veces no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta que hay que cerrar al enemigo. Hay que cerrar esas puertas, amados, porque es parte del plan de Dios. Dios quiere hacer crecer entonces el nivel de oración. David en este caso dice, sintió en su corazón y se va. Y de feria se va. Y usted se va a dar cuenta que David hace cosas que usted dice, wow, como un rey que está ungido para ser rey, se hace loco. La barba así toda, y le escupe, así se le sale toda, y usted dice, wow, eso era lo que Dios quería para David. No, eso no era lo que Dios quería para David. A veces nosotros no entendemos que hay cosas que nos pueden estar pasando, eso no era lo que Dios quería. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque hemos descuidado la oración. La oración es todo. Jesús pasaba las noches orando, y sobre todo cuando tenía que tomar decisiones muy grandes. Usted lo ve que cuando escogió a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando. Toda. ¿Cuándo estás orando? Para que el plan de Dios se cumpla perfecto conmigo. Bueno, usted sabe que orar es hablar con Dios. Apártate con Dios. Vete ahí al parque, vete a donde puedas orar. Si es que en la casa hay muchos niños, qué sé yo, cuesta mucho. Pídale la llave, dígale al pastor, ábreme la iglesia. Quiero ir a orar un ratito en la iglesia. ¿Qué sé yo? En comunión con Dios. Esto es un reto. ¿Sabe por qué?